Bueno, ahora vamos a empezar nuestro panel de discusión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pendiente de donde estén, a todos los presentes y a aquellos que nos acompañan virtualmente. Yo soy Luis Quimay, director ejecutivo de Buslotec, y tengo el privilegio de moderar este panel titulado Contexto Latinoamericano para la aplicación de la inteligencia artificial en los parlamentos. Agradezco su participación en esta importante conversación que promete ser tan iluminadora como fundamental. Nuestros panelistas de hoy son secretarios generales, expertos en tecnología legislativa y en diplomacia parlamentaria, provenientes de diversas partes de la América Latina y la comunidad internacional. Ellos son doctor Antonio Zacarías Sánchez Oviedo, el secretario general de la Cámara de Senadores de Paraguay, el señor Marty Bickford, vicepresidente de Accenture Legislative Technologies, el doctor Moisés Benamor, de la Organización de los Estados Americanos, y el doctor Raúl Guzmán Uribe, el secretario general del Senado de Chile. Cada uno de ellos compartirá su perspectiva e experiencia sobre cómo la IA puede facilitar y mejorar los procesos parlamentarios. Iniciaremos con una ronda de preguntas donde nuestros panelistas discutirán las principales áreas dentro de las operaciones parlamentarias que podrían ver avances significativos mediante la integración de tecnologías avanzadas. Esperamos no solo entender las oportunidades, sino también los desafíos y las consideraciones éticas que este cambio tecnológico implica. Después de las presentaciones iniciales, abriremos un debate más profundo para explorar desde el punto de vista de investigación y análisis cómo otros parlamentos han integrado tecnologías de IA en sus procedimientos y qué lecciones podemos aprender en estos casos. Finalmente, discutiremos los pasos concretos para la integración efectiva de estas tecnologías, considerando la necesidad de actualizaciones procedimentales, la capacitación del personal y la participación activa de los ciudadanos en este proceso. Sin más preámbulos, comencemos esta enriquecedora sesión que seguramente dejará una marca significativa en nuestro camino hasta un futuro legislativo más innovador y eficiente. Gracias a los participantes, los ponentes por estar aquí y contribuir a esta importante discusión. Antes de empezar, me gustaría darles a todos un minuto para presentarse muy brevemente. Voy a hacer esto en orden alfabética. Doctor Sánchez, ¿te gustaría te presentar en un minuto? Sí, muy buenos días de Paraguay. Eh, Saludo a Antonio Sánchez, secretario general del Senado. Tengo un poco más de 9 años en cargo y bueno, para nosotros es una experiencia muy importante la de participar en estos eventos. Que la pandemia nos enseñó que el sistema tecnológico vino a instalarse y ha ayudado bastante en la gestión legislativa y más aún para la realización de las sesiones plenarias en donde no podíamos movilizarnos ni acudir a sede legislativa. Eso vino para quedarse y a partir de ahí me enseñó que el sistema tecnológico debe implementarse en los parlamentos a fin de facilitar el trabajo legislativo. Eso es indudablemente las herramientas tecnológicas deben formar parte del proceso legislativo en el marco de la transparencia, de la participación ciudadana, lo que de cuenta de lo que hacen los legisladores en favor de y de las normas que se viene trabajando en los distintos aspectos. Y más allá del propiamente dicho de la gestión legislativa también, todo aquello referente a lo que a la ciudadanía le interesa, porque hoy día se precisa de ser transparente, de ser abierto a todo lo que implica, digamos, desde el punto de vista no solo legislativo, reitero, sino también lo administrativo. Entonces, a mí en particular, eh, deseoso de conocer, digamos, los detalles de la presentación que ustedes nos van a hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su presentación, por su introducción. Me gustaría ahora invitar a Marty Bickford para presentar para los colegas. Nice to meet everybody.
My name is Marty Bickford. I work for a company called Essential Legislative Technologies. We work for the U.S. Congress in their legislative drafting office. We also work for the Library of Congress and for the publication house of the U.S. House as well. We also are longtime partners with the state of California. All of the bills for the last 15 years in California have been drafted in our technology, and for maybe the last 10 years at the U.S. Congress. We also do work for the parliaments of Scotland, the UK, and Singapore, Canada, other parts of the world. Our primary focus is in two aspects. One is open standards and ensuring that legislative drafting and consolidation is done in an open and transparent format. And we provide tools to not only to structure those laws and rules, not only positive law coming through bills, but also regulatory stuff. But we also provide editing tools to ensure that that consolidation and is done in an open way, in a transparent manner, and that we have tools that allow you to consolidate the law, align the law as you draft. And so we have obviously been dabbling in this AI space, and I think it's extremely important, and thank you for the opportunity to participate. Muchas gracias, señor Marty Bickford, por su introducción. Doctor Moisés Benamor, por favor, te puedes introducir en un minuto, por favor. Gracias, Luis. Bueno, muy buenas tardes y buenos días a todos. Mi nombre es Moisés Benamor. Estoy a cargo de el área de apoyo a las instituciones legislativas en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, mi trabajo es bastante particular y, perdón, y especial porque, como ustedes seguramente saben, la organización tiene un socio estratégico clave que son los gobiernos. Pero realmente, al ser la Organización de los Estados Americanos, el poder legislativo es una pieza clave en la democracia, es una pieza clave en el sistema de pesos y contrapesos en materia de democracia, y mi trabajo es precisamente trabajar con estos poderes en la agenda interamericana, ¿no? Trabajamos 4 pilares fundamentales, que es democracia, desarrollo, seguridad y derechos humanos. Y en el tema de democracia, pues hoy por hoy la transformación digital es prácticamente una línea transversal para hablar de calidad y de cantidad de democracia y acercar a los parlamentos la cultura, el conocimiento, el intercambio de experiencias y sobre todo la sensibilización de que la transformación digital es permanente, de que estas nuevas tecnologías generativas, como en este caso la inteligencia artificial, puede ser una herramienta clave, no solo para, como ha dicho Mari, para mejorar muchos procesos desde el punto de vista estrictamente legislativo, pero creo que lo más importante de la inteligencia artificial es que puede ser una herramienta muy eficiente para recuperar la confianza del ciudadano hacia nuestros congresos y de rescatar también el valor del parlamentario en fortalecer, garantizar y sobre todo defender la democracia. Muchas gracias, doctor Moisés Benamor, por su introducción. Me gustaría invitar al doctor Raúl Guzmán Uribe del Senado de Chile para se introducir en un minuto también, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy el secretario general del Senado de la República de Chile. Estoy en este cargo desde el mediados del año 2019 hasta la fecha. Yo soy un funcionario externo al Senado, ingresé al servicio a través de un mecanismo de concurso público. Con anterioridad me había desempeñado prácticamente durante 20 años en el Ministerio Público, que es el órgano, digamos, de investigación penal que existe acá en Chile. Agradezco la invitación y el tema de la inteligencia artificial sin duda es un tema que ya se tomó las agendas desde el año pasado a nivel mundial. Hay muchas expectativas también con el uso y los resultados que se pueda obtener del uso de esta herramienta.
Y también yo creo que también hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que significa la inteligencia artificial, que es lo que comprende, y los efectos que provoca en el medio ambiente. Todo lo que significa la generación de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo lo que son los grandes procesadores de datos que están instalados en distintos data centers a lo largo del mundo. En materia legislativa, sin duda, puede ser una gran herramienta que ayude al proceso legislativo, que permita mejorar técnicas legislativas y también que pueda proyectar o prever los efectos que ciertas legislaciones produzcan en la sociedad, en la medida, por supuesto, que la herramienta que se utilice cuente con un nivel de datos importante y sobre todo de una muy buena calidad del dato, para evitar todo tipo de sesgos y distorsiones. Así que agradezco la invitación y espero aportar en algo con la experiencia que hemos tenido en estos pocos años acá en Chile y particularmente en estos últimos meses en materia de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, por su introducción. Me gustaría ahora invitar a todos ustedes a hacer una presentación inicial de 5 a 8 minutos cada uno sobre el tema desde su perspectiva. ¿Cuáles son las principales áreas dentro de las operaciones parlamentarias que podrían haber avances mediante la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, por ejemplo? Y por favor, compartan cualquier ejemplo de su parlamento que crean ser relevante. Yo voy a hacer nuevamente por orden alfabética. Doctor Sánchez, ¿te gustaría empezar haciendo sus consideraciones iniciales por entre 5 a 8 minutos? Ok, ya estimo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy importante en el marco del proceso legislativo, de manera a, digamos, facilitar el trabajo. Por eso las cosas, digamos, tener unificado las técnicas legislativas. Bien sabemos que en muchos países, principalmente en la región, hay mucha prolijidad. Lo que nosotros comúnmente llamamos, y en Paraguay no sucede, es que tenemos una superinflación legislativa, una antinomia, inclusive a veces entre normas, dificultan, digamos, la aplicación de los actores que tengan que aplicar estas normas, y mismo para los estudiosos quienes deben acudir de repente a alcances de una normativa. Y en ese sentido, el Senado en particular, nuestra posición, nuestra estructura legislativa, está compuesta de una Cámara de Senado compuesta de 45 senadores y 80 diputados en el Paraguay. Si bien tenemos ciertas diferencias en cuanto a las funciones, el Senado en sí es una Cámara con más atribuciones que la otra, más importante en el sentido del tratamiento de la ley de impuesto, por ejemplo. Y estimo yo que en ese sentido sí se va a requerir, va a ser determinante en el momento que se tenga que aplicar la inteligencia artificial. En primer lugar, para unir un poco los esquemas tanto de presentación de proyectos, elaboración de los mismos, eh, inclusive el tratamiento, en lo que significa, digamos, en lo que se refiere al proceso en sí que se da. Y por último, reitero el tema de la inflación que sirve muchísimo tanto a los sectores afectados, unidades de aplicación, a los estudiosos, en fin, a toda la ciudadanía. Desde hoy, de nuestra realidad institucional, carecemos mucho de los sistemas tecnológicos. Desde la pandemia del año 2020, nosotros hemos utilizado el tema Zoom para hacer las sesiones, sean estas áreas extraordinarias. Y bueno, actualmente esto ya no se da, pero sí vemos la necesidad también de ir modernizando la institución y sepan y entiendan ustedes que cultural y organizacionalmente nosotros dependemos única y exclusivamente del ordenador que es el presidente del Senado. Y en ese sentido,
presupuesto asignado a la Cámara, en particular al Senado, es administrado por él mismo, y para lo cual cualquier innovación o propuesta o proyecto que va a implementar en esta organización debe estar acompañado políticamente por él mismo. No obstante, la figura del secretario general, la organización administrativa, es justamente la de solicitar al presidente la autorización para iniciar gestiones que apunten al desarrollo institucional de ir realizando lo que eventualmente significar algo muy importante en la gestión legislativa, en particular el Senado. Acá Luis, no escucha más también, a fin de que podamos ir ensayando alguna propuesta. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su presentación inicial. Nosotros tenemos un poco de dificultad por su conexión, pero creo que conseguimos escuchar muy bien. Muchas gracias por su presentación inicial sobre su visión al respecto de este tema en la Cámara de Senadores de Paraguay. Me gustaría ahora invitar al señor Mark Bickford para hacer su presentación también. Marty, por favor. Well, first off, I'd like to say I understood very well, and the translation is working extremely well, so thank you. My Spanish is not what it used to be, so I appreciate the opportunity to have the translation. From my perspective, AI is we all know this is a very important technology. We think that open standards and transparency are fundamental to democracy and to the rule of law. So we also need to be a little bit careful about technology that today is still a black box. There are some very positive aspects that AI can benefit us with. One of them is research. So we don't pass any laws without a lot of research, and we can create massive efficiency by using AI to retrieve information for us that is both inside of our body of rules, but outside our body of rules, and help us summarize and point us to what we should be looking at. One of our primary concerns in drafting any legislation is clarity and reducing unintended consequences. So having an AI co-pilot or assistant that will bring that research to you for evaluation is something that is already happening in almost every body, and is a very positive way to do a lot more work in a lot less time. Another aspect I would say that is important is alignment of rules. So again, we had this concept for several years of law as code. And the concept was to ensure that our rules interoperated with each other and that there was not mismatched rules that would be seen as bugs and cause regulatory friction, which would reduce economic opportunity because we didn't know how to operate when there was conflicting regulation. AI is very good at bringing those things to our attention and letting us decide, humans decide, if we should align those rules or if we like the fact that they are potentially misaligned and require interpretation. So highlighting things that are very difficult for us to dig into and think about is a massive benefit. And not only that, but AI can write code for us today. So oftentimes when we look at things like regulation, we have to write code to understand potential outcomes, and AI can do that for us very quickly and reduces our reliance on engineers to write code for our own analysis.
So that, I think, is very impactful. What I believe is going to be the most short-term, most impactful outcome of AI is conversational AI. So an example of this is the Department of Education now is using a conversational chatbot to help students, young people, find information that they need to find. It is essentially a much better search engine and a conversational search engine. And this is important because humans want to interact through conversation. We have learned how to do good searches on Google to try to get the information back from the algorithm. But AI allows us to talk in a more natural way. And all of the AI that we use today is based on natural language processing and LLMs. It is very good at understanding how we talk and guessing what we might say, right? It is not necessarily good at other things we're trying to use it for, but it is fantastic at that. And our youth today are already using this. My 14-year-old daughter does her research through the Snapchat AI, and so do all of her friends. And this is because it is a more natural interface for them than the Google search engine. And I believe that this use of AI, our interface with our government resources through conversation, will replace the way that we typically interact with computers today. And I think that it's a very smart approach and we see, not going into the generative part of AI where we're asking it to make stuff up for us, but simply our interface with computers to talk to them, as opposed to trying to figure out how they work and map to that. And we see lots of good examples of that going on with smart uses of chatbots in this way. And we've also seen some very poor uses of chatbots in this way, where we get into the generative. The city of New York, for example, a few weeks ago had a very public chatbot that was generating inappropriate and simply wrong answers to interpretations of the law. If it had simply returned answers in a more conversational way, everything would be fine. So we have to be very careful, but this will change how we interact, and it's already happening with the youth, and I think it's a smart way for our governments to engage. Muchas gracias, Marty, por su presentación y sus consideraciones iniciales. Doctor Moisés Benamor, ¿te gustaría compartir sus ideas al respecto de este tema también? Claro, Luis, muchas gracias. Bueno, a ver, quizás yo quisiera un poco en esta primera intervención plantear lo siguiente, ¿no? En primer lugar, como decía al inicio, el Parlamento es el corazón de la democracia, ¿no? No hay democracia sin Parlamento. Es una institución clave para hablar de democracia, para hablar de representación, para hablar de participación. Pero a su vez, una de las cosas que me complace mucho más de este evento es que estamos conversando y dialogando con los secretarios generales de estos parlamentos, ¿no? En este caso de los senados, que son, en nuestra opinión, el pulmón dentro de esta institución, ¿verdad? O sea, es el área que es transversal, es el área que tiene funciones esenciales para realmente hablar de un parlamento del siglo XXI. ¿Por qué? Porque desde la Secretaría General se promueve la modernización, se apoya la innovación, se actualizan los procesos y los procedimientos parlamentarios, se aporta de una manera muy concreta en todos los procesos de supervisión y orientación de los sistemas legislativos. Es también una pieza clave a la hora de plantearnos todo lo que tiene que ver con formación, con desarrollo de habilidades, con capacitación. Es también una instancia clave a la hora de el relacionamiento con el ciudadano, esa interfase entre el parlamentario, ¿verdad? Entre el actor político y el ciudadano que de alguna manera acude y que busca información o que quiere tener una participación activa en el Parlamento. Y creo que lo más importante de todo esto
es que son las secretarías generales las que efectivamente van a hacer posible los programas, las iniciativas, los proyectos, las ideas de transformación. ¿Por qué? Porque son quienes tienen el acervo institucional, tienen el manejo en el buen sentido de la palabra de lo que es los recursos con los que cuenta la organización. Entonces, en primer lugar, creo que me parece muy, muy importante tener esta conversación con estos actores que en nuestra opinión son esenciales a la hora de hablar de agenda digital, de transformación digital y particularmente de tecnologías generativas. Dicho esto, para nosotros, de alguna manera, se entiende que es clave no solamente la inteligencia artificial como tal, sino cualquier tecnología de la información y la comunicación al servicio de tres de funciones que son claves en la labor parlamentaria, ¿no? Que es representar, que es legislar y fiscalizar, ¿no? Tres funciones. Y ahí las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y particularmente las tecnologías generativas, son una herramienta que podrían hacer muchísimo más eficiente, hacerlo mucho más transparente y sobre todo más cercano y en tiempo, en tiempo real y oportuno, ¿no? Así que yo creo que anoche mismo yo veía una entrevista de un escritor muy famoso, de Fernando Sabater, y él decía, hay que tenerle menos miedo a la inteligencia artificial y más miedo a la estupidez humana. Yo creo que definitivamente hay que también entender que se van a cometer errores, que se están cometiendo errores, pero que en principio la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente útil para hacer que nuestros parlamentos cumplan su función de una manera más idónea y más lógica. Eh, ¿Qué podría yo decir además en esta primera intervención? Bueno, ¿dónde podríamos, desde el punto de vista más concreto, pensar dónde esta inteligencia artificial puede funcionar? Bueno, lo ha dicho Mari y lo ha dicho también el secretario del Senado del Paraguay. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la información, ¿no? La gestión de la información es clave y para ello la inteligencia artificial puede ser un gran aporte. Todo lo que tiene que ver con los repositorios de esta información, ¿no? Con el manejo de esa data igualmente. Y eso tiene un impacto clave en todo lo que tiene que ver con legislación, en el trabajo de comisiones y en el trabajo de investigación. Y en un tercer componente es todo lo que tiene que ver con el relacionamiento del Parlamento hacia afuera. Una de las cosas que creo que es más desafiante en el siglo XXI es que el Parlamento abra sus puertas eficiente y efectivamente a todos los estamentos del Estado. Y a esto me refiero a la academia, al sector privado, a los actores sociales y a otros agentes de gobierno. La democracia del siglo XXI ya no la pueden ni promover, ni defender, ni modernizar, ni fortalecer un solo poder del Estado. Tiene que ser una iniciativa muy colaborativa, muy inclusiva, y en este sentido, en temas de inteligencia artificial, el sector científico, el sector privado y el sector de la academia son socios y son aliados estratégicos. Quizás para terminar en esta primera intervención, lo que podría decir es que es un desafío muy grande el hablar de cómo incorporar la inteligencia artificial o cualquier tecnología generativa en la labor parlamentaria, cuando al mismo tiempo, y no quiero decir que es lamentablemente, pero sí hace mucho más complejo ese desafío frente al desafío social o de la opinión pública de que los parlamentos legislen sobre la inteligencia artificial hacia afuera, ¿no? Hacia cómo controlar o cómo generar marcos normativos que regulen estas nuevas tecnologías en aras de proteger al ciudadano, a las empresas y a los gobiernos. Entonces, realmente es un desafío muy complejo, muy potente el que tienen los parlamentos de poder conciliar
el trabajo hacia adentro y al mismo tiempo trabajar conocimiento y capacidades para legislar y fiscalizar hacia afuera estos temas. Muchas gracias, doctor Moisés Benamor, por sus consideraciones iniciales. Me gustaría reconocer el doctor Raúl Guzmán para sus consideraciones iniciales. De 5 a 8 minutos, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que ya se han tocado acá algunos aspectos fundamentales de lo que significa la inteligencia artificial en el mundo parlamentario, legislativo. Sin embargo, yo creo que es importante ir a un paso previo, que hoy día estamos todos hablando mucho de inteligencia artificial sin conocer bien los conceptos que hay detrás, los objetivos y el producto de esta inteligencia. Se habla, ha señalado Moisés respecto de esta inteligencia artificial generativa, y en el fondo la inteligencia artificial propiamente tal es aquella que en base a datos toma decisiones y reemplaza de alguna forma las decisiones que pueden adoptar las personas o las instituciones. Nosotros acá tenemos algunos servicios públicos, algunos ministerios que respecto de beneficios sociales, eh, sobre la base de datos que se levantan de fichas sociales, de encuestas, de censos, determina dónde pueden ir esos beneficios, es decir, está reemplazando la decisión gubernamental o la decisión de la persona que lo debiera tomar por esta decisión de la herramienta de la inteligencia artificial. Una primera cuestión. Y eso es distinto a el procesamiento de datos o procesadores de datos, que pueden agilizar o facilitar o darle más rapidez a la recolección de estos datos, a alguna revisión o compilación. Y ya, claro, entrar al análisis implica también aplicar inteligencia artificial que permita razonar sobre esos datos. Y los desafíos yo creo que acá están dados y también se han mencionado por la forma en cómo el primer desafío yo creo que es la regulación tanto interna de los parlamentos del uso de la inteligencia artificial. Todos los senados, los parlamentos tienen reglamentos propios, y estos reglamentos tienen, a mi juicio, un nivel jurídico o de fuerza vinculante muy alto, porque regula materias en virtud del resguardo del principio de separación de poderes de los estados, legislativo, ejecutivo, judicial, regula materias que a veces están también contenidas en la Constitución y la regula de manera particular para los parlamentos. ¿Ah? Mantiene la independencia también de la estructura administrativa de los parlamentos, de modo tal que los controles que pueda tener el Ejecutivo sobre los servicios públicos no son los mismos controles que va a tener sobre el servicio de los parlamentos, en sus propios controles. Eso por un lado. Y lo segundo es efectivamente la regulación general hacia la ciudadanía o hacia el resto del país. Hoy día la inteligencia artificial y el procesamiento de datos ha generado un espacio transfronterizo en donde nuestros datos, incluso nuestros datos personales, a veces nuestras fichas de salud, nuestras fechas de nacimiento, nuestros números de cédula de identidad, de números de servicios sociales, están esparcidos por el mundo, y eso requiere un resguardo particular. ¿Ah? La Unión Europea ha hecho esfuerzos, y el Parlamento Europeo, por regular esto y establecer de alguna forma un control y una protección sobre estos datos, y lo mismo debiera ocurrir con la inteligencia artificial. El destinatario, que es el ciudadano de la decisión de inteligencia artificial, debe tener resguardados ciertos derechos. Por supuesto, los derechos a los datos personales, pero también ciertos derechos como por el derecho a explicación, es decir, que el algoritmo que use la inteligencia artificial para la toma de decisiones pueda ser razonablemente explicado a cualquier ciudadano. ¿Mm? Y eso se aplica en términos generales. Ahora, como Parlamento, nosotros hemos ido avanzando y desde el año 2019 elaboramos un plan estratégico institucional, que fue el primer plan estratégico que tuvo el Senado de la República de Chile en 200 años. Hoy día, ese plan estratégico regulaba o establecía el horizonte al cual nosotros como servicio vamos a ir hasta el año 2023. Hoy día estamos elaborando nuestro segundo plan estratégico que va a regular el 2024-2028. Y uno de los puntos esenciales en el primero fue todo lo que hizo relación con la digitalización y mejorar los procesos de uso de herramientas informáticas.
hoy día está dentro de los objetivos, dentro de los planes, la inteligencia artificial en el servicio. Una de las herramientas que estamos aplicando en materia de legislativa es una herramienta que transforme el discurso del parlamentario en el texto, es decir, todos los senados tienen un departamento que es el de redacción, que transcriben estos discursos, mantienen la historia de la ley, las discusiones, los acuerdos. Hoy día estamos utilizando herramientas informáticas de inteligencia artificial que pueden hacer eso de manera más rápida. Siempre hay que hacer alguna corrección, pero tienen una certeza muy precisa. Y también en materia de vinculación con la ciudadanía hemos levantado algunos proyectos como el Congreso Virtual. El Congreso Virtual y el senador virtual, eh, lo que hace es una plataforma en donde se colocan proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso para que la ciudadanía opine y apruebe o rechace ese proyecto de ley. Y esa información es transmitida a las comisiones parlamentarias que están tratando este proyecto de ley y a veces algunos senadores toman alguna idea y la incorporan como indicación al proyecto de ley y después se transforma en ley y ahí hay una mayor participación ciudadana también en eso. Ellos evalúan las leyes, hay leyes bastante sencillas que tienen una gran participación ciudadana. Acá se legisló respecto a la prohibición de ensuciar o botar colillas de cigarrillo en las playas. Y ese fue un proyecto ciudadano muy aprobado, es decir, realmente valorado. La protección a los animales, bueno, había una regulación constitucional de la protección a los neuroderechos a propósito de inteligencia artificial. ¿Ah? Fuimos el primer país que regulamos constitucionalmente los neuroderechos a través de una comisión que se llama la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una comisión legislativa que y esas son las experiencias que hoy día estamos trabajando en el Senado particularmente, la Biblioteca del Congreso Nacional, que es un servicio tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, también está aplicando algunas herramientas de inteligencia artificial, y todo lo que sea el proceso de desarrollo tecnológico es algo que va a impactar fuertemente en todos los servicios. Y por último, yo creo que también, a propósito del miedo a la inteligencia artificial, siempre hay que tener presente que ciertas acciones o ciertos procesos, las herramientas informáticas o la inteligencia artificial puede hacerla mejor que el ser humano. Y también hay que compatibilizar ahí lo que va a ser el uso de estas herramientas con los derechos laborales que van a tener las personas, que tienen las personas que hoy día se están desempeñando en esa área, que pueden ser de alguna forma impactadas fuertemente por la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor Raúl Guzmán, por sus consideraciones iniciales. Ahora me gustaría traer algunas preguntas para ustedes. La primera pregunta, desde un punto de vista de investigación y análisis, al examinar las experiencias de otros parlamentos que han intentado integrar tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en sus procedimientos, ¿qué elementos clave ustedes, señores secretarios generales, priorizan? ¿Cómo influyen estos conocimientos en el enfoque del Parlamento para planificar e implementar tecnologías similares, por ejemplo? Me gustaría invitar al doctor Antonio Sánchez, para empezar con sus consideraciones por de 4 a 5 minutos, por favor. Sí, creo que fue clave la exposición de Moisés en ese sentido, al haber indicado él que el corazón y el pulmón de la democracia en cualquier república es el Congreso, ¿verdad? Y él había mencionado en su momento que esta implementación de estas herramientas va a contribuir enormemente a buena gestión legislativa. Creemos nosotros y estamos convencidos de que va a aportar mucho en el proceso de tramitación de cualquier iniciativa legislativa. Y en ese sentido, creo, ¿verdad?, que no solamente cuando llegue a instancia legislativa, sino en el proceso de redacción de estas normas o estas propuestas legislativas, ser importante para poder, como dije al principio, unificar criterios, tener una legislación ordenada, tener normas que no se contradigan, tener normas que puedan ser aplicables, efectivas y verdaderamente al momento
que sean sancionadas, promulgadas al trámite que se le... I think there's a good example. Well, first off, I think we need to understand the nature of the AIs that we are working with today. So AI today is very good at generative creating text for us. And the process it uses, we don't fully understand. The majority of the work going on today is about how we can learn to contain the generative nature of AI, how we firewall it, how we keep it only trained on the data that we want it trained. And the reason there is so much effort going into this is because what we have built is a black box technology that will make up answers based on what it sees other bodies of text doing, right? It is playing with language. So it is not very good, for example, today at math. The Department of Commerce is using AI to, like I mentioned before, to try to understand how different rules might increase trade partners. The difficulty there is AI still cannot understand the difference between multiple data sets and its categorization, what that actually means, and how to translate that into math. And that is because we're dealing with language models, not with mathematical models predominantly. So I think that there's the understanding, again, of the outcomes of our legislation. Those are very good uses of AI. And that's what the Department of Commerce is trying to understand. How do we use AI to set rules correctly that reduce regulatory friction, increase trade, and define new trade partners, right? So a lot of experimentation in that area. I think the examples of the Department of Education, perfect example of helping citizens understand the resources that are available. Our regulations, our laws don't require AI to be transparent and interoperable. We have well-worn, proven technologies that are fully transparent that can help us with that. And I think that there's still a lot of work by parliaments to work on transparency versus efficiency that we will get through AIs. I think the getting feedback on legislation is a fantastic use, and it goes back to that conversational aspect of making what we're doing more public, and that does nothing but strengthen our democracies and strengthen the rule of law. I think these are fantastic uses. But we should be very cautious about asking AI to draft rules for us, to make decisions for us, to generate things when the nuance on those things is lost on the AI. It's simply predicting what word we might use if we were going to write something. It has no moral base. It doesn't know right from wrong, and we can try to give it our intentions, but it will still then make something up. If you want a good draft today, you have to feed it almost all of the draft ahead of time to give you what you intend. So we're not saving a lot of time, but it can go check other resources very quickly for us and see if we're aligned to those resources or not. I've spent my whole career in Silicon Valley working on emerging technology. And the issue I see with generative AI today is we've put a very powerful hammer in everybody's hands. And now everything looks like a nail because we feel like we're going to be behind if we don't adopt it in every aspect of our government. But I do feel like we need to be cautious when we do use it for what it's very good at today, and just understand the flaws that our AIs currently have, which there is no
they may be able to overcome and they may not. We do not know. But we do know that the AIs that are powerful today are based on language models, not based on computation. We have to do a lot of work to get to that computation to help us out. And it's still a lot of manual work. So I think there's a lot of opportunities and a lot of good examples. But even things like using it to bring back the right rules for us to manually compare and see in front of us today, which is something work that we've been doing with the U.S. House. It can help us go find those resources to compare, but we shouldn't be relying on AI to actually compare those documents. It still requires manual intervention, and I think that we just have to make sure that we're not using a hammer whenever that's not the right tool. But the focus here on transparency and the public good is the right approach. And we shouldn't overestimate AI's ability to do every task for us. Or I think we fundamentally can lose our way. And big tech is not going to help us. Big tech is going to make us all feel like we're behind and that we are try to instill fear that if we don't engage in this technology, it will bypass us and hurt us. Those are the same people trying to sell us the technology and lock us into their models. So I think that we need to find the right uses and be slow and protect our fundamentals of democracy as we go. Muchas gracias, Marty, por sus consideraciones. Doctor Sánchez, si pudiera retomar sus consideraciones del inicio, por favor. Doctor Sánchez, ¿nos escucha? No podemos escucharlo. No conseguimos escucharlos, señor. Tu imagen está parada. ¿Aló? Doctor Sánchez, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, pero Luis, ¿me copian? Sí, ahora sí, ahora te escuchamos, por favor. Bueno, voy a suprimir de manera que anda mejor. Sí. Bueno, reiterando un poco lo que decía yo, estoy convencido de eso, ¿verdad? Que es una supletoria que puede, una secundaria que puede, lógicamente, ¿no? Sustituir acciones políticas con voluntarias, la acción o de como nosotros llamamos acá. Decidir al final lo van a siempre los senadores, pero es una herramienta que va muchísimo toda la invitación de textos que puede eventualmente tener o a vista para tomar juicio de valor pueda brindarnos herramientas y por eso siempre acá a los señores que la obligación del funcionario o asesores es la de las mejores frutas y ellos eligen. Entonces, creo que nos va a brindar tener que poner mejores propuestas y ellos decidir de cuál lo mejor considera. Muchas gracias, doctor Sánchez. Me gustaría, doctor Raúl Guzmán tenía que salir, pero si quisiera responder a esa pregunta antes, doctor Raúl Guzmán, por favor. Gracias. Si me podrías repetir la pregunta porque justo se me cortó un poco la señal en ese momento. Sí, por supuesto. La pregunta desde un punto de vista de investigación y análisis, al examinar la experiencia de otros parlamentos que han intentado integrar tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en sus procedimientos, ¿qué elementos claves ustedes priorizan?
¿Cómo influyen estos conocimientos en el enfoque del Parlamento para planificar e implementar tecnologías similares? Eh, Bien, a ver, yo creo que un elemento clave sin duda es, como se ha indicado acá, es difícil reemplazar la redacción de un texto, pero sí es importante que quien redacte ese texto pueda contar con la información o con los datos y con proyecciones que se puedan hacer en base a esos datos. Y estamos hablando particularmente de los equipos que son los apoyos a los parlamentarios, que brindan este apoyo a los senadores para la preparación de las mociones legislativas o su estudio. Eh, y también en nuestro país, todos aquellos proyectos de ley que implican el uso de recursos financieros son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del Presidente de la República, ¿ah? Y van con un informe financiero. Y en ese sentido también es muy importante que los parlamentos puedan contar con o equipos o herramientas que permitan hacer un análisis de la efectividad de ese gasto proyectado en el proyecto de ley que se está, es decir, si el objetivo que tiene el proyecto de ley va a tener una rentabilidad social que diga relación con el gasto financiero que estos proyectos puedan generar, ¿ah? Muchas veces eso no está bien claro y yo creo que con herramientas de inteligencia artificial eso podría proyectarse y tener ahí también alguna mayor claridad. Siempre, y reitero, la, la herramienta de inteligencia artificial, para que sea eficiente, debe tener una muy buena calidad de datos sobre los cuales trabaje. Y eso significa una recolección de datos muy acabada, que elimine los sesgos y sobre todo un trabajo de campo importante en la recolección de esos datos, no solamente un trabajo más bien analítico o documental, sino que un trabajo en terreno, ¿no? Y lo segundo, la importancia también acá está, y se ha mencionado mucho, en las formas como podemos mejorar la vinculación de los parlamentos con la ciudadanía, cómo podemos hacer interactuar a los ciudadanos en materia de orden legislativo o de orden parlamentario, facilitar aquello. Sin duda, el análisis de la información que se puede recibir de las organizaciones sociales es fundamental para conocer hoy día lo que el país necesita. Nosotros, en general, estamos legislando sobre necesidades que existen hoy, pero que la ley va a ver la luz en 6 meses más, en un año más, en 3 años más, a veces en 10 años más, cuando las realidades son distintas y a veces ya la legislación llega tarde y nuevamente hay que volver a actualizarla. Y es importante ahí la velocidad. Le agradezco la invitación, Mucho- lamentablemente me tengo que retirar y es muy interesante este tema y ojalá podamos seguir ahondando en esto en la medida que se vaya regulando en los distintos países y también a nivel internacional y ver la experiencia que va a tener el Parlamento Europeo en la regulación de esta materia que han sido bastante pioneros en eso. Y una preocupación esencial para mí es la huella de carbono que la inteligencia artificial está dejando. Yo acá, ustedes son expertos en eso, probablemente eh, eh, Marty, que tiene una relación bastante cercana con Silicon Valley, debe saber que la huella de carbono de la inteligencia artificial no es menor, y en ese sentido hay que saber utilizar la inteligencia artificial en aquello que vale la pena usarla. Esto hay que educar, en el fondo hay que educar. Esto es como cuando se inventó la imprenta. El uso eficiente de la imprenta y su máxima producción se realizó 150 años después de que se inventó la imprenta. ¿Por qué? Porque hubo que enseñar a leer, a conocer las letras, y recién ahí se pudo optimizar esta herramienta. Acá con la inteligencia artificial, en mi opinión, esto es más o menos lo mismo, no sé si la comparto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Guzmán, por su participación, por sus consideraciones en nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Ah, Me gustaría invitar al doctor Moisés Benamor para compartir sus consideraciones al respecto de esta pregunta. Gracias, Luis. Perdón. Pues, a ver, yo creo que hay que
antes de quizás hacer alguna precisión sobre lo que para nosotros estamos viendo, se están utilizando herramientas de inteligencia artificial, creo que tenemos también que quizás hacer una primera reflexión sobre que realmente los parlamentos, cuando me refiero a los parlamentos de nuestra región, ¿no? Del continente americano, de Latinoamérica y del Caribe, la verdad que han estado siendo afectados por la transformación digital en general, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que ha llegado el tema de inteligencia artificial, pero cuando todavía mm, la mayoría de nuestros parlamentos estaban lidiando con temas de hablar de la computación en la nube, de los repositorios de datos, de los datos abiertos, de todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, la cadena de bloques, las realidades virtuales y aumentadas, o sea, las redes sociales per se, ¿no? O sea, hay mucho en los cuales nuestros parlamentos tienen que lidiar en las dos dimensiones que he mencionado antes, ¿no? No solamente porque deben legislar sobre esto, porque deben fiscalizar quizás políticas públicas en este campo, sino también cómo incorporarlas en su cotidianidad, en su gestión diaria, etcétera. Entonces, aquí hay un tema que es crucial, que es la educación, ¿no? Educar, generar habilidades, capacitar en todos los ámbitos que involucran una institución parlamentaria, no solamente obviamente a nuestros parlamentarios que tienen una labor concreta e indispensable, pero también a todos sus equipos y todo el funcionariado. Entonces, de alguna manera el tema de inteligencia artificial ha venido a incorporar, a aumentar aún más esa agenda legislativa que tiene que ver con su propia visión hacia adentro y su propia misión como parlamento hacia afuera. Entonces, como se ha dicho aquí, yo creo que la dimensión ética es clave también, ¿no? Creo que no podemos tratar ninguno de estos aspectos y particularmente el de las tecnologías generativas desde sin darle un protagonismo y una línea de vida a lo que es la dimensión ética de estas tecnologías. Si bien es cierto que, como se ha dicho también a lo largo de este diálogo, todavía la inteligencia artificial es débil, no es estrecha, como se dice, que no está en función de texto, pero aún así, pues está generando y construyendo una nueva forma y una nueva cultura en la sociedad. Y lamentablemente lo vivimos con la pandemia. El Parlamento no necesariamente fue la institución que tuvo la primera reacción, ¿verdad? Tuvo que reaccionar cuando vio que otros estamentos, que otros digamos, actores públicos, privados, etcétera, pues pusieron mucho en adaptarse y en construir un ecosistema que permitiera cumplir con sus funciones en tiempos donde había más limitaciones. Entonces, dicho esto, sí hay que sensibilizarnos mucho a que el Parlamento tiene que fortalecer mucho sus propias capacidades para hacer frente a todos estos desafíos, dentro de los cuales está la inteligencia artificial. Y que hago además un renglón muy particular, que todo lo que hemos dicho tiene un componente de ciberseguridad que hay que también trabajarlo como una prioridad. Eh, por parte ya de lo que sabemos que algunos parlamentos, no solamente de la región, sino a nivel mundial, están usando, ya Mari ha sido muy concreto en dar ejemplos, pero sabemos también que hay un aprendizaje automático utilizando el tema de la inteligencia artificial. Hay análisis de datos, se han hecho transcripciones oficiales a través de reconocimiento de voz de los parlamentarios, se está haciendo mucho tema de adopción de decisiones en función de lo que puede ser lo que es esta visión comparativa, lo que es trabajar un poco con la data que se puede construir, pero definitivamente el componente humano sigue siendo, en mi opinión, para mí el centro, ¿no? El centro de cualquier iniciativa, de cualquier propuesta para trabajar esta incorporación, para mejorarla, para sensibilizarla
y especialmente para darle lo que dije antes, la dimensión ética. Y quizás también diría eh, que en este momento, frente a las oportunidades que pudiéramos tener, si nosotros seguimos trabajando en lograr voluntad política desde el punto de vista de los parlamentarios, en trabajar más el fortalecimiento y el mejoramiento interno, y si nosotros trabajamos con las secretarías generales y a través de ellos con los equipos técnicos, se puede empezar a, a pensar y a incorporar inteligencia artificial en propuestas de ley, ¿verdad? En la construcción del debate legislativo basado en datos, no subjetivos, sino datos más objetivos, en elevar, por ende, la discusión política, en donde sea más basada en la evidencia, en donde sea más basada en la investigación y por supuesto siempre garantizando su dimensión ética, pero evitando la polarización que muchas veces impide que se toquen los temas de fondo con coherencia, ¿verdad? Con oportunidad, sino que utilizando estas inteligencias artificiales ese debate se eleva y se construye en función, como he dicho, ¿no? de base científica y de data. Igualmente, la inteligencia artificial tiene un papel clave en el asesoramiento al proceso ordinario, ¿no? Al proceso legislativo del día a día, del trabajo de comisiones, en la forma de homogenizar la información, en el construir líneas de investigación y construir técnica legislativa. Yo creo que eso también es un aporte que podría ser definitivamente muy, muy importante. Y quizás el tercer punto es cómo lograr, em, así como lo hizo el sector de la salud, y lo está haciendo básicamente, o algunos sectores de la seguridad en materia gubernamental, me refiero, hay que incorporar todo lo que tiene que ver la generación de conocimiento y la formación en el funcionario parlamentario, utilizando quizás esa lógica de estructura, de construcción de conocimiento, de dimensión ética, insisto, y darle esa herramienta al funcionario, ¿no? En los distintos niveles. Y la última reflexión ahí también es que mucho de nuestro sistema jurídico viene del origen español, es muy documental, y hay tres aspectos en la legislación que siempre, sin inteligencia artificial, es la que construye más polémica, más divergencia, menos a veces reconocimiento, y es el impacto que tiene cualquier legislación en la legalidad, ¿verdad? En los principios de legalidad, en la logicidad, o sea, lo lógico desde el punto de vista del derecho y el formalismo jurídico. Y yo creo que ahí hay tres grandes desafíos que, como se ha dicho, todavía la inteligencia artificial no tiene esa capacidad. I'll try to be brief, but it was nice to hear such thoughtful approaches to this technology. I don't believe that is always the case. I've spent my whole career working on open technology, IP protocols, streaming protocols, and my fundamental concern about AI, especially when it comes to parliaments, is that it is not an open technology. It is a black box. And even the engineers who have created this still do not understand how it works, and they can't explain it to us. Even Google did not intend to release its AI until its hand was forced by OpenAI. It did not believe it was ready. It still makes stuff up. And that's a fundamental problem that we don't see going away anytime soon. I think that operational efficiency is not a strong argument to abandon transparency for. I think that doing research, can it make us more effective and efficient at research? Yes. Can it help us align our rules, our regulations, and our laws and avoid unintended consequences? Absolutely.
can it write code for us to make us faster at doing those evaluations? It can do that today, and those are very strong uses of AI. But at its core, it's still a black box. And there are lots, to Moises's point, there are a lot of well-worn technologies like a Comatoso or other drafting procedures that will not only make our legislation more effective and more efficient to get there, that are open technologies that we should address first. And I think that we need to be cautious with our implementations of AI because of that fundamental lack of transparency. I think we should engage in it as governments and parliaments. I think it will change our world. I think the version of AI that we have today is not a multi-use tool. It is very good at generating language. And we should be careful not to apply that in too many situations. These hallucinations are not going away anytime soon. But at the same time, as we engage with it, we need to ensure that our fundamentals of transparency and democratic values are not within reach of any of the big tech's offerings, and we should not feel like we're getting farther behind by not engaging fully in AI. So I think that we should learn, and we should pay close attention to the conversational aspect, because it's a natural way for us to engage with one another and in the future with our computers more. But we just need to keep experimenting and protecting our values. And thank you. It's been a very educational panel for me.